Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este conversatorio de gobernanza y comunicaciones en tiempo de pandemia. Pues quisiera partir por saludar a algunas autoridades que, como ustedes saben, en estos casos no las vemos, pero ahí están nuestra rectora, particularmente Pilar Romaguera, a los decanos, vicerrectores y todas las autoridades que nos están acompañando en este día. Hoy tenemos un panel que es realmente de lujo y un honor tener a las personas que nos acompañan, y quisiera partir por presentar a Andrea Repetto, una destacada economista, doctora de Economía del MIT en Estados Unidos, y actualmente es directora del Centro de Políticas Laborales de la Universidad Adolfo Ibáñez y presidenta del directorio de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Hola Andrea, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Particularmente quisiera saludar a Patricia Politzer, periodista, escritora, con una tremenda trayectoria en los principales medios de comunicación del país, ganadora del premio Lenka Franulich en el año 2017, fue presidenta del Consejo Nacional de Televisión, directora del Departamento de Prensa de Televisión Nacional, y actualmente es panelista del programa Mesa Central de Tele 13 Radio y Canal 13, y además integra el directorio de la Fundación Educación 2020 y el Consejo de Comunidad Mujer. ¿Cómo te da el tiempo, Pati, para todo eso? No me da, mucho menos ahora que estamos en esta pandemia en que los Zoom no paran. Sí, es verdad. Muchas gracias por acompañarnos, Pati. Muchas Eh, gracias a ustedes por la invitación. Quisiera también presentar a Pablo Ortúzar. Él es antropólogo social, magíster de análisis sistémico aplicado a la sociedad de la Universidad de Chile, y actualmente está desde Edimburgo, donde está cursando estudios de doctorado en la universidad, no en Edimburgo, sino en la Universidad de Oxford, que es investigador del Grupo de Estudios de la Sociedad. Pablo, bienvenido y gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Finalmente nos acompaña Eduardo Sepúlveda, periodista de la Universidad Diego Portales, editor de política y reportajes del Mercurio por más de 10 años, y actualmente es director del medio digital El Líbero. Eduardo, bienvenido también a esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Hola Eduardo, y nos acompaña como copanelista, como coanfitrión de esta, Osvaldo Artaza, quien es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas. Osvaldo, un gusto, además compartimos nuestras instancias, pero ahora vamos a tener este tema, y vamos a partir como conceptualizando un poquito el problema, y para eso Osvaldo nos va a presentar un poquito cuál es la problemática que quisiéramos discutir en el día de hoy. Osvaldo, por favor, tú con la palabra. Bueno, estamos partiendo de una realidad y de ciertos hechos y que no son muy felices. Primero, en esta pandemia por COVID-19, Chile en cifras brutas está entre los 10 países del mundo con más contagiados y los 15 con más fallecidos, pero si uno los ajusta a población, o sea, si uno los calcula por millón de habitantes y descartamos países como sería, hoy día hay un medio de comunicación escrito que titula que somos el cuarto país con más contagiados, pero claro, coloca en los 3 primeros a Qatar, a Guyana y Bahrein, pero si uno coloca a países que tienen más de 2,5 millones de habitantes, Chile ha logrado llegar a ser el país con más contagiados del mundo, pero lo que es peor es que somos terceros en número de fallecidos por millón de habitantes, y solo detrás, y escasamente detrás del Perú y del Reino Unido. El tema es que eso no es por el azar, ni es por mala suerte, sino que es un resultado de algunas variables que se están recién comenzando a discutir y analizar. Hay una que tiene que ver con la opción que se tomó desde el punto de vista sanitario, o sea, la opción estratégica, en la cual el país apostó en su inicio por una estrategia muy biomédica, centrada en un número mayor de ventiladores mecánicos para evitar el dilema de la última cama, y en reconvertir camas y en tener muchos test disponibles a las personas que consultaran, que fue una estrategia
distinta a la que llevaron otros países, en la cual el enfoque estuvo en los territorios y en una estrategia que se llama, que es territorial, en la cual la atención primaria tiene un papel bien relevante, que es la estrategia TTA, que es de testeo, trazar y aislar. Sobre eso ya se está comenzando a hablar mucho y hay bastante evidencia. La otra arista o la otra línea de discusión es si el país fue capaz o no, o ha sido capaz o no de dar soporte social, de tal manera de que los confinamientos sean efectivos, viéndolo desde el punto de vista de disminuir la necesidad por sobrevivir, de tener que desplazarse. Y hay una tercera línea en la cual justamente es donde menos debate ha habido, menos discusión hay, por eso que la importancia de este seminario, que tiene que ver con eventuales fallas en la gobernanza. Y allí, en el tema de gobernanza, no podemos olvidar que el país está en medio de una crisis social y política que no se ha resuelto completamente, y que una de las expresiones de esta crisis político-social es la pérdida, una profunda pérdida en la confianza y en la credibilidad en las instituciones y en nuestras autoridades. Y ahí quiero, simplemente para ya terminar, quiero señalar que gobernanza tiene muchas definiciones, pero si la miramos de una manera bien comprensiva, es en el fondo la forma en que se ejerce el poder y se definen e implementan las políticas públicas, y por lo tanto son las acciones y los medios para promover la acción y las soluciones colectivas. Y sin duda es un proceso de interacción permanente, continua, entre distintos actores dentro y fuera de las estructuras formales de gobierno, y que aportan diversidad y que aportan legitimidad a los medios con que se maneja el transcurso de los acontecimientos en sistemas sociales sin duda complejos. Y en Chile, la autoridad sanitaria es ejercida, como en la mayoría de los países del mundo, la autoridad es ejercida por el Ministerio de Salud. Quiero recordar muy brevemente que el 15 de marzo el Ministerio de Salud conformó un consejo asesor, y ese consejo se constituyó por personas muy cualificadas, muy reconocidas, y el 22 de marzo, luego de que hubo enfrentamientos públicos entre el gobierno, los alcaldes y distintas vocerías de organizaciones de la sociedad civil, se conformó una llamada Mesa Social COVID. Ahora, lo interesante es que ambas instancias constantemente estuvieron en pugna y señalando que no eran escuchadas por parte de la autoridad, y desde el inicio de la pandemia hubo voceros múltiples y que aparecieron dando constantemente opiniones muy disidentes y permanentemente cuestionando las comunicaciones gubernamentales. Y se habló de comunicaciones erráticas, comunicaciones no confiables, comunicaciones poco veraces. Asimismo, desde la sociedad civil, por ejemplo, la sociedad científica, hubo cuestionamiento permanente de la transparencia en la entrega de la información y sobre los cambios de criterio, por ejemplo, para contar el número de casos o contar el número de fallecidos. Ese es el contexto, y sin duda que este contexto algo tiene que haber influido en los resultados, que no son buenos ni motivo de orgullo con respecto a lo que ha sucedido en la pandemia en nuestro país. Y por eso que la importancia de este seminario y escuchar las opiniones de cada uno de ustedes con respecto a qué influencia han tenido los factores comunicacionales en el comportamiento de la población y en la manera de conducir, o en el éxito o en el fracaso de la manera de conducir esta pandemia. Sí, tomemos ese primer punto. No sé, Pati, si quieres partir tú. Unas reflexiones iniciales. A ver, el panorama que nos describió el decano Artaza es bastante desolador, es decir, nuestros resultados a este momento son bastante dramáticos. Y yo creo que todavía no tenemos real conciencia de lo dramático que está haciendo el COVID-19 en nuestro país. Y eso creo que se demuestra con la falta de
de cuidado a sí mismo y al prójimo que de repente muestran sectores importantes de la ciudadanía, es decir, las aglomeraciones y todo lo que hemos visto a partir de que se inicia el desconfinamiento. Ahora, no quiero yo echarle la culpa a la ciudadanía. Creo que ahí pesan dos factores fundamentales. Uno es la ayuda económica, que ha sido poca y tardía, y que por lo tanto obliga a muchísima gente a salir a buscar el sustento diario. Y en ese sentido creo que la autoridad económica, básicamente, no ha logrado entender ese punto. ¿Dónde hemos visto las mayores aglomeraciones en estos días? En los llamados mall chinos. ¿Qué significa eso? Que es donde la gente va a comprar para vender. No es que va a comprar porque le dieron ganas de tener un nuevo vestido, sino que va a comprar para vender y alimentarse. Entonces creo que un factor fundamental tiene que ver con las medidas de ayuda a los sectores más necesitados en términos económicos. Y segundo, el tema de las comunicaciones. Es decir, yo recuerdo muy bien hace unas décadas atrás, cuando hubo una epidemia de cólera en el continente, que fue muy severa en otros países, y en cambio en Chile prácticamente no llegó la epidemia. Y no llegó porque hubo una campaña muy, muy masiva de la autoridad respecto a lo que esto significaba, a las medidas que había que tomar. Recuerdo campos enteros de lechugas que se botaron y tuvieron que reconvertirse porque no se podía comer alimentos con aguas hervidas, que era como se regaban en esos momentos. Entonces creo que hay, por un lado, un tema complejo respecto de la educación a la población, que yo no he visto una campaña grande, seria, segmentada a los distintos públicos para que cada uno el mensaje le llegue como corresponde para que pueda entenderlo y obedecerlo de mutuo propio, voluntariamente. Entonces creo que ahí son, a mi juicio, dos de las variables, sin duda hay más, fundamentales para llegar a estos resultados dramáticos que nos pintaba el decano. Por un lado, las medidas económicas y por otro lado, una comunicación muy deficiente. De hecho, la comunicación respecto de las medidas de ayuda económica siempre son un caos, siempre son incomprensibles. Hay que dar una explicación y otra más, y finalmente vemos cómo la gente va presencialmente donde supone que le deben dar esta ayuda, porque no se entienden los mensajes. Eso. Sí, Como mi Eduardo, reflexión. sí, ¿qué opinas tú respecto a lo que plantea y también hoy día en los medios de comunicación hay además hay un cuestionamiento a la credibilidad de los medios, que es bien compleja porque los medios también colaborarían o podrían ser parte de crear una conciencia colectiva respecto al tema de la gobernanza. Y hoy día todos los medios, los periodistas, hemos visto que han sido atacados, han sido desacreditados. Hay una situación muy compleja que forma parte también de un descrédito completo de la institucionalidad, de las instituciones y organizaciones. Me gustaría saber cómo ves tú este tema y cuál es el rol de los medios hoy día en una crisis tan grande como la que estamos viviendo. Bueno, me parece que efectivamente los medios de comunicación cumplen un rol que no es menor y también ayudan mucho a abonar hacia uno u otro lado dentro de lo que podríamos denominar lo que ha sido como la gran controversia de esta pandemia, porque ha habido una gran controversia y yo diría que esa primera gran controversia se fijó, como decía el presidente Lagos, hay como un clivaje, ¿no? Entre el confinamiento total o no confinamiento total. Fue como la primera divisoria de aguas, diría yo, que ocurrió desde el comienzo de la pandemia y no solo en Chile, a nosotros nos llegó mucho después cuando este debate ya se había producido, instalado en el hemisferio norte. Yo, mientras escuchaba al doctor Artaza,
empecé a mirar los números, porque él tiene razón, que me parece que un muy buen indicador para uno entender más o menos cuál ha sido el desempeño de cada país en esta pandemia, tiene que ver con los muertos por millón de habitantes. Yo estoy de acuerdo con eso. Y entonces, de los top 10, de los 10 países con más muertos por millón de habitantes, seleccioné 5 casos, que son casos que yo creo que más o menos nosotros todos conocemos, que son Perú, que está en el tercer lugar de los países con más muertos por millón de habitantes, que tiene 847, y estoy usando la fuente que es Worldometers, que toma toda la información de la OMS, en fin, o sea, es una fuente de Johns Hopkins, que son las fuentes, yo diría, más confiables. Entonces está Perú, que está en el tercer lugar con 847, Reino Unido está en el sexto lugar con 610, está Suecia en el octavo lugar con 575, luego está Chile en el noveno lugar con 572 y cierra el grupo los top 10 Estados Unidos con 552. Si uno observa la estrategia de cada uno de estos países, se va a dar cuenta que todos tienen metodologías y aproximaciones distintas. Perú, por ejemplo, tuvo confinamiento total, lockdown completo, todo el país cerrado durante 3 meses. Reino Unido partió haciendo nada y después se fue a lockdown. O sea, es una especie de mixto, pero mixto que cambió en el tiempo. Suecia nunca decretó cuarentena total, nunca. Chile tenía la estrategia de las cuarentenas focalizadas, ahora sí, ahora no, ahora el paso a paso. Uno tiene que mirar un mapa para ver qué comuna está confinada, cuál no, cuál está en qué etapa. Es confuso, uno no sabe, a ver, yo estoy en fase 2, 3, pero ¿qué es lo que es 3? ¿Qué es lo que es 4? Estados Unidos, con un sistema desde el gobierno federal, con un discurso, y luego cada estado, California, por ejemplo, muy lockdown, muy cuarentena, otros mucho más liberales, por decirlo de alguna manera. Es decir, en esta muestra de 5 países dentro de los top 10 de más muertos por millón de habitantes, no encontramos un patrón. O sea, no encontramos que efectivamente podamos decir, fíjese, el mejor camino era la cuarentena, o el mejor camino era la libertad. No hay un patrón, no lo encontramos. Por ejemplo, el tema de la unidad nacional. Algunos países tuvieron mucha unidad nacional, y los medios de comunicación, las personas, los gobiernos actuaron de una cierta manera y no había mucha controversia. Por ejemplo, Suecia, la controversia era más bien lateral, pero otros países eran muy controvertidos, como en Chile, donde había una especie de tironeo constante entre lo que decía el gobierno y lo que decían o centros de estudio o la oposición, o en fin. De nuevo, no encontramos un patrón. Centralidad o descentralidad. Es decir, creo que hay un elemento cultural, como decía Patricia recién, que me parece que yo tiendo a estar de acuerdo con eso. Creo que sabemos muy poco del coronavirus, seguimos sin saber. Recién se acaba de informar ayer o antes de ayer de un caso en Hong Kong que sería el primer reinfectado de verdad por esto, y los otros reinfectados al parecer no eran tal. Creo que sabemos poco, pero lo que sí sabemos, y creo que lo sabe todo el mundo, es que la única posibilidad, el único antídoto es la mascarilla, lavarse las manos y distanciamiento social. Eso sí que creo que lo sabe todo el mundo, y me parece que hasta aquí lo único que ha resultado válido o eficaz ha sido estos 3 elementos, y me parece que esos 3 elementos yo no estoy tan seguro de que no se conozca, no estoy tan seguro de que la gente no lo sepa. En Chile no ha habido la controversia que ha habido en otros países. Acuérdense que en Estados Unidos hay gente que es anti-mascarilla. En España acaba de haber una marcha anti-mascarilla. Esa controversia respecto a la mascarilla en Chile no ha estado. Aquí nadie ha dicho no mascarilla, estamos todos a favor. O sea, si en algo los chilenos estamos de acuerdo en medio de toda esta controversia que vivimos en el país, si en algo estamos todos de acuerdo en usar la mascarilla, y uno sale a la calle y está todo el mundo usando la mascarilla. Sí. Por lo tanto, ahí hay un tema cultural que quizás es interesante, y por eso que me parece que
que para meter adentro de esta conversación creo que es un factor que hay que tener en cuenta. Perfecto. Y Andrea, ¿tú cómo lo ves? La Pati tomó el tema respecto a la necesidad de esta economía de subsistencia. ¿Tú crees que es un problema de gobernanza o es un problema netamente económico, real, concreto que tiene la gente? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, quiero partir agradeciendo la invitación a la universidad y a los decanos y a las facultades respectivas. A ver, yo creo que esta crisis que es de origen sanitario nos ha exigido tomar medidas que son muy drásticas. Y como muy bien dice Eduardo, ha habido muchas estrategias en el mundo y hoy día no estamos en esta etapa para evaluar quién lo hizo mejor, quién lo hizo peor, porque estamos en la mitad de esto. Mientras no haya una vacuna, mientras no haya una cobertura especialmente amplia en esos términos, no vamos a poder evaluar. Así que por lo tanto hoy día estamos en el mundo de la incertidumbre. Y el punto yo creo aquí de fondo es que sea la estrategia sanitaria que tome, yo no estoy capacitada para evaluar esa, hazlo lo mejor posible. Hoy día estamos haciendo una estrategia en Chile con unos costos económicos y sociales enormes. Enormes no solamente en términos de desempleo, los números son impresionantes, la caída del producto, sino también en violencia de género, violencia intrafamiliar, cuántas otras cosas suceden aquí al mismo tiempo. Y si vamos a imponer esos costos para salvar vidas, lo que me parece muy bien, entonces hagámoslo muy bien. Ojo que en Chile se mueren 20.000 personas al año esperando una cirugía y no hacemos tanto, no estamos disponibles a imponer esos costos que estamos imponiendo ahora. Así que por lo tanto, hazlo muy bien. Está lo económico, yo creo que eso es un elemento muy importante. Si tú le pides a las familias que se queden en sus casas y que no puedan trabajar, asegúrale la certeza básica de dos cosas. Uno es que vas a poder financiar tu vida diaria, tus gastos más necesarios, por un tiempo razonable, y que tu empleo va a estar ahí todavía a la vuelta. Si no, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de buscar ingresos todo lo que pueda. Tratar de complementar, tratar de estar preparado para el futuro, todo lo que pueda suceder. La política social ha sido muy desordenada, en la política misma y en su comunicación. Hemos tenido el IFE 1, 2, 3, hemos tenido el bono COVID, el honorario, clase media, cuánta cosa. Y cada anuncio es muy confuso. Estuve en una reunión con alcaldes y con didecos, con las personas encargadas de desarrollo comunal hace pocos días atrás, y contaban que cada vez que el presidente aparecía en la tele diciendo vamos a hacer esto, el municipio se llenaba de gente a ir a pedirlo. No había proyecto de ley, no había discusión, no había nada. Cuando salieron avisando, por ejemplo, la segunda entrega de caja, la gente fue a buscar su segunda caja. Así se entendió. Me entregaron la primera, ahora me toca la segunda. No, no era la segunda pata de la primera entrega. Es muy confuso para la gente, es muy confuso para los municipios. Ellos tampoco les dicen qué es lo que viene y cómo se va a hacer, dicen, nos enteramos por los diarios. Entonces, claro, la gente va, pide, dice que las colas se acabaron con el 10%. La gente desapareció de ir a pedir apoyo, por lo menos por un rato, quizá cuánto tiempo va a durar eso. Entonces, tienes que hacer políticas sustantivas. Tienes que comprender que la gente no tiene plata para ir a comprar comida para 2 semanas y encerrarse en su casa. Que viven el día a día, que pagan arriendo el día a día, que consumen día a día y por lo tanto necesitan tener esa posibilidad día a día. Que cuando tú no les entregas recursos suficientes y están esperando poder producir y vender y tú hables del molchino, es evidente que el molchino se va a llenar. Hay cosas a las que no nos adelantamos, hemos entregado estos aportes que son confusos, que son agoteos, nadie sabe muy bien quién tiene derecho. Es interesante cómo habla la gente, no sé si ustedes le han puesto atención, la gente dice, me gané el IFE, me gané una lotería. Mi vecino se la ganó, yo no me la gané, el de allá sí, el de allá ganó, yo no sé por qué tú sí, por qué yo no, pero me lo gané, qué suerte que tuve. No podemos hacer política así porque nos da certezas. La gente necesita certeza. En un mundo de incerteza, pero necesita la mayor cantidad de certezas posible. Yo hice el ejercicio de tomar toda la plata que se ha entregado a las familias comprometidas en IFES, bonos, clase media, etc. Si en vez de hacer ese picoteo de cosas, le hubiésemos entregado 75.000 pesos per cápita, el 75.000 pesos completo, no lo que te falta para completar los 75.000 pesos, que es lo que estaba haciendo la política en este minuto, al 80% del registro social de hogares, por 4 meses, habría gastado exactamente los mismos recursos.
Habría sido sencillo, fácil, directo, sin postulación, sin cola, sin dudas, sin este discurso de si me lo gané o no me lo gané. Habría sido mucho más fácil, comprensible y con la posibilidad de entregar esta certeza. Vamos a tener que seguir entregando recursos a las familias, probablemente hay tiempo para enmendar y hacer las cosas de otra forma. Interesante el ejercicio que hiciste, ¿ah? Porque de pronto, en vez de darnos tantas vueltas de cosas puntuales, hubiera sido una sola y eso hubiera cambiado completamente cómo lo cambió el 10%, porque al final de cuentas, obvio, no fueron los 75.000 pesos, pero el concepto es recibir lo suficiente plata que me permitía sostenerme, digamos. No es, perdona que te interrumpa, Mauro, es que esta manera de hacer política social hiperfocalizada, tratando de chuntarle exactamente quién lo merece, quién lo necesita, quién le cayó el ingreso, quién es cuenta propia, quién es informal, quién es no sé qué, no nos sirve, menos idea. Nos equivocamos. Yo participé en la discusión al inicio, así que estoy hablando en nosotros, porque uno también es culpable de esto. Cuando hacemos las cosas del escritorio, nos equivocamos harto. Pero aquí podríamos al menos haber comunicado mejor. Perdón, Mauro, pero me quiero un segundo a lo que dice Andrea recién con respecto a las decisiones desde el escritorio. Porque justamente estamos hablando de gobernanza y de cómo comunicamos las decisiones. Y entonces, qué distinto es cuando las decisiones se toman de arriba a abajo y todos se sienten que no han sido consultados, que quedan fuera, versus a tener una manera de decidir en que tú involucras y te preocupas de que más actores se incluyan en la manera en que tú los vas a implementar. Quiero traer a colación solamente un ejemplo de cuando, por ejemplo, a la región de los ríos se les dijo que iban a ser desconfinados y la decisión se tomó en Santiago. Ninguna autoridad en Valdivia, la región de los ríos, había sido previamente consultada. Entonces, es parte de nuestra cultura de que así tenemos que tomar las decisiones y no será así una manera de equivocarnos más y por lo tanto eso es como un círculo vicioso en que cada vez desconfiamos más de nuestras autoridades, miramos desde afuera y entramos en este círculo vicioso, digamos, que creo que puede haber sido uno de los elementos que nos ha jugado en contra en esta pandemia. Quizás uno no tanto, porque aquí hay que mirarlo desde una mirada compleja. Yo creo que no es lineal, no es A que causa B, sino que aquí hay una serie de factores y que todos se han combinado porque el hecho concreto es que esto ha sido un desastre. Sí, y en ese sentido, Pablo, no sé si tú dentro de lo que has visto, este tema de la desconfianza, es decir, ¿ha sido producto de una idiosincrasia? ¿Ha sido producto de decisiones? ¿Ha sido producto de qué al final? Yo creo que en el fondo casi todos los países enfrentaron la pandemia como podían, lo que suena bastante obvio, pero no es tan obvio. Acá, por ejemplo, al principio, como era una emergencia nacional, se asumió que había que enfrentarlo como habían enfrentado en su momento la Segunda Guerra Mundial. Entonces la gente dijo, hay que poner el pecho al virus, digamos. No nos vamos a dejar aplastar por el virus, etcétera, etcétera. Inmunidad de manada. Bueno, y después ya de bastantes muertos, cambió la estrategia y cambió el discurso, pero entraron en un terreno que nadie sabía cuál era. Lo que sí, siempre hubo claridad respecto a qué se estaba haciendo. Siempre hubo claridad respecto a cuál era la estrategia y cuál era el deber de cada uno frente a en ese esquema, cosa que en Chile, como se ha dicho, no fue así. Pero también no fue así porque somos un país que está políticamente desarmado. O sea, pretender que un gobierno como el actual, que está pasando por una de las crisis de legitimidad y autoridad más grandes que han habido, con una oposición que no tiene ninguna lealtad patriótica, digamos, prácticamente ninguna, iba a poder, que un sistema político en ese estado iba a poder generar una especie de consenso en torno a esta crisis y que íbamos a generar un plan que iba a ser claro y que no iba a ser procesado desde la perspectiva de octubre, sino desde una perspectiva de salud pública, de preocupación por el prójimo, a mí me parece ciencia ficción. Y lo otro también, y que es muy importante, es decir que estamos en la mitad de la pandemia, digamos, esto no se ha terminado, y muchas de las estrategias muy exitosas en un momento pueden darse vuelta después. Hay países, lo que sabemos que hay países que han estado más expuestos al virus que otros, con más muertos que otros,
pero digamos, queda mucho hacia adelante. El daño económico ha sido brutal. Hoy día acá, por ejemplo, lo que se está haciendo es promover que la gente salga a gastar. Y ya las medidas que quedan es lavarse las manos y usar mascarilla, y el distanciamiento, pero no mucho más que eso. Y yo creo que, sinceramente, no se va a volver, aunque las cosas se pongan muy malas, al lockdown, por las consecuencias económicas y también psicológicas y sociales que tiene esta medida, que acá nunca fue tomada además de manera total, digamos, siempre pudimos salir a trotar, salir a caminar una vez al día, salir al supermercado. Pero de hecho el encierro total en países como España y como Chile es algo que es brutal, digamos. ¿No? Yo creo que tampoco se consideró bien cuáles son los costos humanos de algo como eso. Y como decía Andrea, si es que es razonable, digamos, pagar ese nivel de costo, y más todavía en un contexto de desorden y desarticulación de la institucionalidad política como en el que estamos ahora. Entonces yo diría eso, o sea, yo no veo un escenario en que Chile pudiera haber salido mucho mejor parado, dada la falta de lealtad y articulación de las fuerzas políticas. Al final, la pandemia terminó leyéndose desde octubre, todo se politizó, digamos, se politizó si es que había, se politizó el lockdown, se politizó todo al final. Y las consecuencias están a la vista, pero esto todavía no se acaba. ¿Tú compartes eso, Pati? ¿Tú compartes que no teníamos una salida mejor? A ver, no, yo quería de alguna manera algo que ya esbozó Pablo, y es que estábamos hablando de la pandemia, de cómo lo hemos hecho con la pandemia, y como que se nos había olvidado señalar que esta pandemia nos tomó en medio del estallido social. Y creo que ese no es un tema menor. Eh, y creo ahí, por ejemplo, que, a ver, como dice Andrea, estamos en la mitad de esto, creo que no hay muchas posibilidades de hacer una buena evaluación en este momento aún. Hoy día a muchos nos parece que los lockdown absolutos, las cuarentenas absolutas, son una locura, pero al comienzo muchos la pedimos, ¿ya? Entonces, la verdad es que es un poco injusto evaluar hoy día, ¿ya? Eh, pero lo que sí creo es que ustedes señalaban que, o Pablo señalaba que todo se politizó en todas las medidas. Yo creo que el primer error de politización que se produjo en la pandemia fue esta especie de omnipotencia de parte del gobierno. Era muy sorprendente que después de haber estado en el pic del estallido social, que se apagó claramente por la pandemia, tuviéramos al gobierno volviendo a insistir en que había sido elegido con más de un 50% de los votos, y por lo tanto tenía una legitimidad y un apoyo de la ciudadanía para tomar tales o cuales decisiones. Creo que eso fue claramente un no entender la realidad, un no saber que estamos sentados sobre el mal que se manifestó De hecho, como que el gobierno vio de manual, esto era una gran oportunidad de manual para reflotar, una cosa así. Me imagino la discusión de los analistas en ese inteligente segundo piso. Ya estaba por ahí. Y dijeron, bueno, entonces acá ahora podemos mostrar nuestra habilidad técnica, nuestra capacidad, un despliegue excelente, y vamos a salir ganando y nos vamos a llevar la pelota para la casa. Y eso fue evidente con toda la estrategia del ministro Mañalich y su discurso, es decir, éramos los mejores del mundo mundial, permanentemente, cada vez que hablaba, cada vez que salía, cada vez que nos mostraban que teníamos más y más ventiladores mecánicos. Bueno, ahora al cabo de algunos meses también hemos visto que los ventiladores mecánicos no eran la mejor solución para la enfermedad. Ahora no en ese minuto criticar en eso porque en ese momento pensaban
toda la comunidad científica que sí era muy No, importante. la respuesta, perdón, sí, la respuesta de la oposición a esa primera estrategia del gobierno fue introducir el código, digamos, la distinción entre vida y economía, que creo que también como respuesta era una respuesta a una estrategia política inteligente, porque en el fondo podía culpar al gobierno de todos los muertos y de indolencia, a menos que encerrara a todo el mundo bajo 16 llaves, y finalmente terminamos bajo 16 llaves. Pero entonces esto fue como un efecto dominó absolutamente destructivo. La distinción economía y vida es absurda, digamos, si la economía es una ciencia que se preocupa justamente de la subsistencia. Pero era como estratégicamente era una muy buena cuña, y que se empezó a explotar, y al final yo encuentro que, claro, salimos, o sea, de verdad que esto fue una especie de efecto dominó. Yo creo que ahí, a mí, por lo menos, la crítica que yo me atrevo a hacer desde ya, si bien insisto en que la evaluación hay que hacerla al final, fue los oídos sordos del gobierno a muchas medidas que venían, tal como se señaló antes, del propio comité de expertos que el gobierno llamó a apoyarlo y que no los escucharon, después de la mesa que se impuso por la presión ciudadana. Y ahí, por ejemplo, desde muy temprano, se insistió en la importancia del territorio y de la salud primaria, y de cómo insertar a la salud primaria en todo el proceso para enfrentar la pandemia. Y hubo oídos absolutamente sordos, y recién la salud primaria empezó a trabajar en la trazabilidad, en detectar casos de manera más o menos coordinada hace un mes atrás. Sí, faltaba también mucha información, que eso también es importante. Perdón que interrumpa, pero justamente lo que dice Patricia es clave. O sea, de hecho, no solo cambia la estrategia cuando cambia el ministro y asume París, sino lo que hace París es alinearse con su consejo asesor y asumir lo que el consejo asesor había dicho desde un principio, porque ahí hubo total acuerdo del mundo científico, del mundo académico, desde un inicio, de qué es lo que... Entonces ahí hubo un tema que yo creo que a mi juicio tiene que ver con la gobernanza, es con respecto a cómo se toman las decisiones y después cómo se comunican y se involucra a la población en esas decisiones. Ahora, es muy tentador hacer la comparación con lo que pasó con el cólera y le tocó a Jorge Jiménez. Jorge Jiménez, o sea, salió diciendo que había que lavarse las manos, que había que comer verduras cocidas, no se podían comer verduras crudas, y eran 3 medidas, y en ese momento nadie en el país habló distinto o le discutió a Jorge Jiménez. Jamás a alguien se le hubiera ocurrido decir algo en contra de la autoridad sanitaria, porque la autoridad sanitaria tenía un peso y una legitimidad impresionante. Y todo el mundo se puso a cumplir con lo que había que hacer. Obviamente que no se puede hacer la comparación entre esa epidemia y lo que es el SARS-CoV-2, pero algo nos pasó como país en términos de cómo nos comportamos como colectivo, y por otro lado, algo nos pasó con respecto a cómo se relaciona la ciudadanía con sus gobernantes. Y ahí hay una trizadura que nos ha afectado y que yo creo que algo tiene que ver con los pésimos resultados que hemos tenido, y creo que eso es el gran valor de lo que yo estoy escuchando en esta conversación. Disculpa. Sí. Andrea, sí, que tú querías agregar algo, Andrea. Sí, yo quería tomar el punto de la omnipotencia que planteó la Pati recién. Es que además yo creo que es importante recordar que al inicio de todo esto el gobierno tenía una proyección que estaba equivocada, muy equivocada de lo que iba a suceder, y se demoró mucho en reconocer ese error. Si ustedes revisan los medios, ya en marzo, se van a encontrar con las autoridades, el presidente en su estilo, explicándole a los periodistas, yo les explico a ustedes, les digo así, ¿cómo es esto? Esta es una pandemia, esto es un virus que dura 8 semanas, así tal cual decía, 6-8 semanas. Así es que a finales de abril, principios de mayo, vamos a estar en el pic. Y todo se modeló en torno a eso. El plan, ustedes se recuerdan al ministro Briones, él hablaba de los cartuchos. No, ¿por qué vamos a hacer más que este bono COVID de 50.000 pesos, este IFE chiquitito que se retiraba rápido, que le llegó
a la mitad, el primer pago del IFE le llegó a la mitad del primer tramo del registro social de hogares, a la mitad del 40% más vulnerable, y al 10% de las personas que estaban entre el 50 y el 60, a nadie más. Ese era el plan. ¿Por qué? Porque íbamos a volver a trabajar al tiro, porque el pic iba a ser a esa altura, y a esa altura ya había bastante evidencia de que nos estaban deteniendo los contagios. Estaban los gremios, el colegio médico, los centros de estudios insistiendo, y no se les escuchó, porque estaban fijados en esta idea que modeló todo. Se demoraron mucho en reconocerlo. Todavía no terminamos la primera ola de contagios. Estamos hablando del rebrote, de la reactivación. No hemos terminado la primera ola de contagio. Entonces, cuando uno se encierra en una idea, es muy grave, porque aquí se necesita mucha colaboración. Aquí necesitamos que todos actuemos de una manera alineada. Está toda esta cosa estructural a la que se refería Osvaldo, desde la desconfianza hasta el hacinamiento. Tenemos un montón de problemas para poder hacer esto de manera razonable. Pero no se aceptó la colaboración de otros, se entendió como una crítica que no era constructiva, que se fue subiendo de tono. Yo creo que en términos políticos fue subiendo de tono, un poquito probablemente por desesperación. El plan fiscal que tenía en ese minuto significaba que el próximo año el gasto fiscal se iba a reducir en un 8%, y con una economía completamente devastada y con un Estado que además, en vez de colaborar, iba a retirar. Ese es el plan que tenían en ese minuto. Les costó mucho, mucho dejarlo. Yo creo que aquí faltó colaboración de verdad, que las mesas fueran en serio para poder escuchar y conversar. Faltaron los territorios. Lo dijo la Pati, creo. Los alcaldes entienden mucho mejor del territorio, de lo que está sucediendo en cada lugar, y estaban desesperados. Han estado en los medios, etcétera. Se dejó fuera la posibilidad de colaboración, enamorados por una predicción que resultó completamente equivocada, y que lo sabíamos, que parecía que todo el mundo lo sabía rápidamente, pero al gobierno le costó mucho más entregar eso. Yo creo que eso Sí. en parte es donde nos tiene pegados esto, y no es que nos hemos Un demorado segundo, tanto. Pablo. Dame un segundito, Pablo. Sí, Eduardo, me gustaría que tomara ahí el tema de los medios, ¿a quién le creemos? Porque yo creo que hay una coincidencia en el diagnóstico, pero ¿a quién le creemos ahora? A mí no se me ocurre quién, digamos, porque lo planteó la Pati y lo planteó Pablo, y hay también, y eso es una teoría que plantea Tironi, que es como el fin de la ciencia, incluso como una verdad absoluta, que lo planteó Osvaldo también. Es decir, hoy día tenemos a los terraplanistas, tenemos a los antivacunas, es decir, la ciencia también incluso dejó de ser un consenso, hoy día es opinable, es interpretable. Entonces, ¿cómo salimos de esto? O sea, ¿cómo podemos avanzar? Sí, yo creo que los medios, francamente, no lo hemos hecho bien en este proceso. Y no lo hemos hecho bien tampoco desde el 18 de octubre. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, de que la pandemia se condicionó en Chile por el 18 de octubre. O sea, la manera en que Chile, el gobierno, la sociedad, los medios de comunicación, la ONG, entramos en la pandemia, venía condicionado por el 18 de octubre. O sea, la sociedad estaba crispada, había una fractura, había enorme desconfianza, había polarización, y por lo tanto, un gobierno que estaba con una autoestima bajísima, un gobierno que estaba muy, muy dañado, muy magullado, y que efectivamente ve la pandemia como la posibilidad de recuperar de alguna manera su estatura, ¿no? De hecho, es la pandemia la que le permite recuperar el orden público, que no era capaz de recuperarlo. El orden público estaba completamente desatado, la violencia completamente desatada, no había manera, y la pandemia le ayudó a cumplir ese rol esencial que es el primer rol, ¿no?, que le compete a cualquier Estado, que es primero garantizar el orden público. Y entonces todo hay que leerlo, creo yo, desde ahí, y creo que los medios de comunicación, tal como yo creo que se abanderizaron también en el conflicto del 18 de octubre, ocurrió lo mismo con la pandemia. Porque efectivamente, si ustedes observaban
el informe diario que hacía el gobierno en la época del ministro Mañalich. Esto cambió mucho después con Enrique París, pero está empezando a volver la misma tendencia. Esa comparecencia, más que un intento de comunicación entre la autoridad y los medios de comunicación, era un duelo. Todos los días se producía ahí un duelo tremendo entre los periodistas y el ministro, donde corrían, ¿no?, las acusaciones, la ironía, los malos ratos. Y entonces, bueno, algo que ocurrió, le ocurrió a todos los gobiernos. Hay una columna que yo la recomiendo mucho, de Ascanio Cavallo, del 8 de agosto en La Tercera, que él dice: cada vez es más claro que el confinamiento prolongado ha sido sobre todo una medida dictada por el pánico político, dice él textualmente, y dice que muchas de las medidas respondían más al miedo que la epidemiología. Entonces había como un baile de máscara en que todos hablábamos de epidemiología y usábamos cifras de contagio, en fin, pero era una especie de baile de máscaras, porque en el fondo lo que había detrás era miedo, o era rabia, o las mismas sensaciones y los mismos sentimientos que quedaron puestos después del 18 de octubre, se mantuvieron, siguieron, solo que ahora la conversación era sobre indicadores de salud sanitario, pero la conversación nunca dejó de ser política. Y en eso yo creo que los medios quisimos ser parte de esa conversación, más que probablemente haber ayudado a cosas simples, como decir, a ver, ¿cuáles son las cosas que estamos todos de acuerdo? La mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, y a lo mejor insistir con eso. Y veía a alguien en el chat que decía que, claro, hoy día estamos preocupados de asuntos más bien policiales, que está bien, que es muy grave, pero hay una pega que probablemente nos corresponde más a los medios y que podríamos hacerla sin que nadie nos dé permiso, sin que nadie nos diga nada, que es probablemente este rol educativo, que es bastante simple. Si lo que yo creo es que hoy día, si es que nosotros enfatizamos la mascarilla, las manos y el distanciamiento, me parece que ya vamos a estar haciendo una labor simple y menos sofisticada quizás, pero Sí. que puede terminar siendo muy útil. Sí, y en eso, Pati, y esta pregunta es para la Pati y para Pablo, porque hay una pregunta que me pareció súper interesante que la hace Cristian Muñoz, que dice: respecto a la gobernanza, ¿ha sido el estallido de octubre y el periodo de pandemia fuente de la debilidad del gobierno, o ha sido al revés, que ha sido la debilidad del gobierno el que ha impactado en el mal manejo de la crisis institucional y de la pandemia? ¿Para qué lado va la mano? Pati primero, Pablo después. A ver, antes de contestar esta pregunta, yo quisiera referirme a los medios. Es decir, yo creo que los medios han hecho esta labor educativa que pide Eduardo en términos de insistir en el lavado de manos, en el distanciamiento y en la mascarilla. Y de hecho, como decía alguien, ya no recuerdo quién, quizás el propio Eduardo, en Chile no se ha puesto en duda el tema de la mascarilla. Sin embargo, yo creo que ese no es el rol fundamental de los medios de comunicación. El rol fundamental de los medios de comunicación es interpelar al poder. Y en esa perspectiva, esta confrontación a la que se refería Eduardo de los periodistas respecto a Mañalich, creo que era evidente que se produjera cuando tenía un ministro que, como decía Andrea, estaban con una visión de lo que era la realidad y cómo debía enfrentarse, y que no aceptaban ninguna crítica, ni siquiera escuchaban a sus propios asesores. Entonces la prensa tenía la obligación de hacer esta interpelación. Pero la verdad es que yo creo que la prensa tiene, aquí voy a mirar un poquito esto en términos más generales, yo creo que la prensa tiene un problema severo en este momento, porque ha perdido también la confianza de la ciudadanía, igual que la inmensa mayoría de las instituciones. Y ahí hay datos bastante dramáticos.
en la encuesta UDP Feedback entre el 2009 y el 2019, la caída de los medios de comunicación es aún mayor que la caída de Carabineros, con todos los escándalos que sabemos que ha pasado Carabineros, con fraudes, con violaciones a los derechos humanos, con fabricación de pruebas falsas, etc. Carabineros cae entre el 2009 y el 2019 47 puntos y los medios de comunicación caen 53 puntos. Y creo que eso tiene que ver, por un lado, con la crisis general que viven los medios de comunicación, el efecto de las redes sociales. Perdón, esto es entre la gente joven, ¿eh? Que tiene... Este dato se refiere a un público entre 18 y 29 años, esa caída. Obviamente entre los mayores es menor. Creo que tiene que ver básicamente con que las nuevas generaciones no se sienten para nada representadas ni incluidas en los medios de comunicación. Y en ese sentido los medios de nuestro país tienen un problema grave con el pluralismo. Hace 2 semanas, o menos de 2 semanas, en los últimos días, apareció un estudio de Conecta Medio en una nueva plataforma que se llama Mirador de Medios, en que analizaron 164 medios chilenos, es decir, medios online, todo tipo de medios pequeños, de regiones, no solo los grandes medios tradicionales, los analizaron durante los 5 primeros meses del año, y entre los primeros 50 protagonistas de estos 5 meses en esta diversidad de medios de comunicación, el 84% de los protagonistas eran mayores de 40 años. El 76% son hombres. El 60% son oficialistas y el 50% egresó de las universidades católicas y de Chile. Entonces, estamos viendo ahí que esta pérdida tan grande de confianza de los medios, a mi juicio, está fuertemente ligada con esta falta de pluralismo. Se ha hecho caricatura se ha hecho caricatura de la aparición del alcalde Lavín a diario en la televisión, en los matinales, y no solo en un matinal, sino que en todos los matinales, en fin. La verdad es que esa caricatura tiene un trasfondo dramático. En estos mismos 50 protagonistas principales de este estudio, la primera persona no oficialista que aparece en estas 50 protagonistas es la doctora Isquia Siches, que aparece en el lugar 16. En el lugar 17 aparece la expresidenta Bachelet, y recién en el lugar 31 aparece un político de oposición que es Felipe Arboe. Entonces, ese es... Histórico. Eso, sí, y hay una historia. Ese es el espejo que como sociedad nos están dando los medios de comunicación. Entonces, claro, hay demasiados sectores de la ciudadanía que no se sienten representados por los medios de comunicación y por lo tanto los escuchan menos. Sí. Pablo, quisieras tomar también este tema, por favor, de los medios de comunicación y esta crisis que se está viviendo también al interior de la sociedad que no cree en los medios. Me parece un tema súper relevante. Sí, yo creo que no me convence la interpretación de esa encuesta como que el problema de los medios de comunicación hoy día es la falta de representatividad en base además a las personas que aparecen en ellos. Justamente, entonces la tesis sería, si hacemos una especie de cuoteo más intenso, más selectivo de mujeres del norte, del sur,
etnias y gente que fue a distintas universidades o que no fue a la universidad, Más ciudadanía, Pablo, la más gente ciudadanía, más voces a, diversas. volvería a creer o a consumir esos medios. Pero el tema es que en otros países donde, por ejemplo, si corriéramos esa misma encuesta tendríamos resultados distintos, que podríamos tener más diversidad, digamos, en la configuración de los rostros de la opinión pública, o sea, de los rostros mediáticos, la confianza de los medios también ha caído. Y entonces uno dice, bueno, aquí tiene que haber otros factores. Y al parecer los cambios en la configuración de la opinión pública no tienen que ver tanto con cómo la representatividad de los medios tradicionales, sino con el peso que han ido perdiendo sistemáticamente respecto a medios no tradicionales y plataformas, donde además uno puede consumir la información que le conviene, la que le parezca, la que confirma al final sus propios prejuicios, y de esa forma, digamos, sentirse siempre más inteligente de lo que uno es y además mejor informado. Y ese ha sido uno de los principales problemas. Y, por ejemplo, ¿dónde se configura hoy día la opinión pública en buena medida? Nos damos cuenta que es en Twitter, que es una de las plataformas con menos gente. Y de hecho, cuando uno mira los perfiles de Twitter, cómo se configura la opinión política en Twitter, al menos los estudios en Estados Unidos muestran que un 10% de los usuarios genera un 80% de la opinión, y obviamente esos usuarios además son en su mayoría periodistas, políticos y gente educada. Es un medio mucho más elitista que Facebook, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que más que cuotear, que puede tener algún efecto, podría ser, pero más que cuotear los medios tradicionales, lo que está pasando es que se está reconfigurando el mecanismo por el cual se produce y reproduce la opinión pública, y eso ha generado además que el consumidor de medios, que justamente se ve a sí mismo como un consumidor de información, tienda a preferir aquella información que confirma sus egos, que confirma sus prejuicios, además de otras dinámicas, porque Twitter en sí mismo es una plataforma que es muy interesante en cómo está diseñada. O sea, uno gana puntos, digamos, gana shots como de satisfacción a partir de las reacciones que genera. Y por lo tanto las opiniones tienden a polarizarse, además del poco espacio. Y mientras más polémica la opinión y más reacciones genere, uno sale como premiado de esa plataforma. Entonces, no solamente es un debate público menos informado, sino que tiende además a la radicalización, a la polarización, a los insultos. Y eso a su vez se traspasa, digamos, a los medios de comunicación tanto tradicionales y también a la política, porque la política, eso es muy importante, es al final del día una caja de resonancia de la opinión pública. Entonces, ese es el aparato que se nos anduvo desarmando. Hoy día cada uno puede consumir la información que le parezca mejor, y uno gana puntos de inteligencia si es que además sospecha de todo, porque siempre confundimos ser inteligente con sospechar del todo. Entonces, es un tema bastante más complicado, y yo ahí discrepo también que el rol del periodismo, esto es bastante fresco porque yo no soy periodista, pero al menos me parece raro pensar que el rol del periodismo sea exclusivamente cuestionar a la autoridad. Yo creo que es muy importante el rol de mediación que hay entre hechos y públicos, digamos. Poder poner en contexto ciertas informaciones que la mayoría de las personas no tiene contexto en el cual situarlas. Eso obviamente puede poner en cuestión a la autoridad, pero es muy importante mediar, porque si no, y justamente lo que vemos, la prensa amarillista a lo que se dedica es a publicaciones descontextualizadas que la gente no sabe cómo procesar. De hecho, con la pandemia nos hemos dado cuenta que no sé, pues si uno toma los números de muertos por atropello al año, es una cantidad brutal que uno nunca se había imaginado. Pero si yo titulo que hubo, no sé, 10.000 muertos por atropello y no pongo ningún otro contexto, obviamente pareciera ser una gran sorpresa. Y en verdad es solo información que no sé cómo leer. Entonces, esa es mi preocupación. Sí, es interesante, y de hecho ha salido el género. Perdón, Mauro, una aclaración. Yo estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que dice Pablo. Yo creo que cuando yo señalé esto del pluralismo, lo que quiero señalar es que los medios de comunicación no están reflejando lo que ocurre en nuestra sociedad. Falta ciudadanía sobre todo. Tanto es así
que el estallido social fue, oh sorpresa, estaba ahí hace muchísimo tiempo. Entonces creo que ahí los medios fallaron en no poner el acento en lo que estaba pasando. Los medios de comunicación tienen la obligación de ir a mirar la realidad y transmitirla como mediadores. Y por supuesto, yo coincido contigo en que una parte fundamental de nuestro trabajo es el dar contexto, pero suele ser el contexto una parte más crítica de interpelación, y no dije a la autoridad, sino que al poder cualquiera este sea. Y eso es fundamental porque el ciudadano común y corriente, por lo menos antes no podía hacerlo en absoluto. Hoy día sí lo puede hacer gracias a las redes sociales, y por eso los medios también están viviendo una tremenda revolución, un cambio insospechado debido a las nuevas tecnologías, porque claramente la verticalidad de la sociedad que existía hace un par de décadas desapareció. Es decir, cuando tú puedes tuitear con Trump o con el Papa, obviamente la autoridad es distinta. Sí. Y ahí hay un Pero, tema sí, perdón. Pero el rol de y- los medios de comunicación y de los sí. periodistas como intermediarios sigue siendo fundamental desde una mirada crítica y inquisitiva, en el sentido de ir al fondo. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, y ahí voy a Andrea, porque hay un tema de representatividad, y yo sé que tú has trabajado mucho el tema de género, Andrea, y por lo tanto la representatividad de las mujeres también es parte como de lo que habla Patti, de decir los medios no representan todo este tema. El tema de género se armó por redes sociales, no se armó por los medios oficiales. Los medios oficiales después tuvieron que hacerse parte de eso. ¿Cómo ves tú también este tema de representatividad de los medios? Sí, yo soy una simple consumidora de medios, más que otra cosa, y como tal debo reconocer que cuesta distinguir. A uno le cuesta distinguir que sí, que no. Yo en mi tema me enojo muchas veces. Es el colmo que digan esto cuando no es así, y ¿Qué cosas te cómo le enojan? piden la opinión a esta persona que no cacha nada. Me pasa mucho eso, pero yo ¿Pero no qué te sé enoja? distinguir de las otras cosas. ¿Qué Perdona. qué cosas te enojan particularmente? No, me enoja así como de partida con nosotros mismos los académicos, la forma que hablamos. Hablamos de certezas que no tenemos. ¿Ah? Y lo más repetido aquí en la profesión es la evidencia dice. Y los periodistas, creo yo, no están en posición de cuestionar esa evidencia. ¿Ah? Porque no tienen por qué saber nomás. Entonces uno tiene que haber leído toda la literatura para decirle, oye, bueno, la evidencia no dice eso exactamente. Entonces aquí hay un trabajo que hacer de ambos lados, del medio y de quien informa. Porque Osvaldo preguntaba hace un rato atrás, bueno, ¿y a quién le creemos al final? ¿Ah? Y esa es una pregunta súper clave en todo esto. ¿Ah? Yo también pongo en duda lo que nosotros decimos, porque nosotros, la cantidad de opiniones de académicos que están dando vuelta que son opiniones, pero nos los vestimos de academia y por lo tanto en principio tendrían que tener así como una posición superior. Muchas veces no es así. Nosotros tampoco sabemos distinguir nuestras preferencias de nuestro conocimiento. Entonces aquí yo creo que muchas de estas cosas lo que tenemos que hacer son aprender a trabajar en colaboración, conjunto. ¿Qué es lo que ha pasado en esta pandemia que no lo hemos hecho bien? Porque cada uno se queda pegado en su pedacito. Volviendo al tema social, al tema económico, que es el mío, si uno le hubiera preguntado a los alcaldes, ¿funciona el registro social de hogares o no funciona el registro social de hogares? ¿Vamos a poder atender a esta gente? ¿Le vamos a poder decir, le vamos a poder explicar? Quizá había que haberle preguntado más. ¿Ah? Lo mismo con, no sé, con todo lo que tenga que ver con la reactivación, el tema que tú pones de las mujeres. Esta es una reactivación sin mujeres, es una reactivación de obras públicas. Y el mayor empleo, proporcionalmente el empleo que se perdió es femenino. Y ahora vamos a hacer construcción, que está bien, es súper efectivo para reactivar la economía. Eso sí que sí hay evidencia, lo puedo decir, se los puedo demostrar. Pero en la construcción solo un 6% de los contratados son mujeres. Entonces, quizá no hay que creerle a una persona, pero hay que tratar de entender quién es el más cercano a eso. ¿Ah? Cuando es el alcalde, con los nuevos liderazgos en este país,
me da la impresión que son personas cercanas a lo que queremos, a lo que necesitamos. Los alcaldes desde noviembre, desde el octubre, ellos fueron los primeros que empujaron un plebiscito. Son los primeros así como que alcanzan a percibir qué es lo que está sucediendo en el territorio y en las casas. Y no digo que ellos se tomen el poder. Creo que nos faltan vasos comunicantes de reconocimiento de lo que ellos pueden hacer y de lo que ellos pueden agregar. Las organizaciones de la sociedad civil están en todos lados, en las localidades, conocen mucho más de cerca la realidad que quienes hacemos las políticas públicas desde la distancia. Es eso lo que tenemos que tratar de capturar de alguna manera. Los medios hacen algo de eso, median. ¿Quién son esas personas que van a aparecer? La pregunta es si uno puede ser capaz de ponerles el peso relativo. De que conjunto con el alcalde esté alguien del colegio médico, que al mismo tiempo esté alguna autoridad y que los pueda sentar a conversar y decirle, bueno, entonces, y el académico, ¿y cuál es la evidencia? ¿Y cómo lo hacemos? Pero ¿sabe qué? En mi territorio pasa esto, que no alcanza a estar metido en su política pública. Quizás los medios pueden ser un espacio para generar esas conversaciones que nos faltan mucho para poder hacer esto de manera más integral y con una vista más amplia de la problemática real. ¿Cómo se hace esa conversación? Sí, Eduardo, Pablo, ¿cómo se hace esa conversación? Sí, yo creo que efectivamente una de las cosas que tenemos que poner más atención es que yo estoy de acuerdo con lo que dice Pablo respecto de Twitter. Me parece que es un punto crucial y efectivamente, él dice en Estados Unidos el 10% genera el 80% o algo así, ¿no?, de las conversaciones. Aquí en Chile hay un estudio reciente también que habla que más o menos el 15%. Pero da la sensación, porque efectivamente como Twitter es esta red habitada por los periodistas, por los políticos o por las personas que tienen interés en los asuntos públicos, pareciera que esa fuese la opinión pública real, que ese fuera el país. Y es una muestra muy sesgada Twitter de lo que el país, y si los gobernantes, los periodistas, en fin, todas las personas que tienen algún tipo de influencia en la conversación pública, seguimos engañados de que Twitter es a lo que hay que ponerle atención, creo que nos vamos a seguir alejando de la gente. Yo creo que da la sensación de que hoy día hay un montón de cosas, y por eso no es sorpresa que sean los alcaldes los que hoy día tengan la mayor aprobación pública, porque están más cerca de las cuestiones íntimas de las personas. Acabo de participar en otro webinar, digamos, sobre comunicación política, y estaba Anthony Gutiérrez Rubí, que es un español que un muy buen comunicador político, y él hablaba, por ejemplo, del tema de la micropolítica, que tiene que ver con las cuestiones que le están pasando a las personas íntimamente en sus casas. Y, por ejemplo, él hablaba de que los grandes temas en España, por ejemplo, tienen que ver con la soledad y con la alimentación, que son cosas hoy día centrales para la gente. Y si uno se fija, por ejemplo, en la alimentación, y uno mira y se pone a revisar, por ejemplo, las patologías de base entre las personas que más se agravan con el coronavirus, muchas veces tienen que ver con alimentación, con obesidad o con el tema de la presión, ¿no? Hipertensión, en fin. Y ahí hay grupos de riesgo clarísimos, pero resulta que esos temas probablemente no están en la centralidad de la agenda, porque los periodistas como que nos pauteamos por Twitter y pensamos que esos son los temas de interés general, porque los periodistas lo que hacemos es que trabajamos con los temas de interés general, ¿no? Decimos, mire, la noticia es un hecho nuevo de interés general. Y el punto es que entonces, si no somos capaces de sintonizarnos bien con cuál es el verdadero interés general, creo que vamos a seguir alejándonos de nuestras comunidades. Y por eso me parece muy importante, y lo que decía la Andrea también, oye, estamos a escuchar a los otros, observar, mirar más a la gente, para tratar de volver a resetearnos en cuáles son los temas de interés general genuinos y no los temas de interés general que pareciera ser los que dominan las redes sociales como Twitter.
Sí, Pablo y Osvaldo le voy a dar la palabra porque también quería decir algo. Pablo. No, pero ahí hay un problema material hoy día, que también lo ha señalado Ascanio Cavallo, en términos de que en el fondo las plataformas digitales aprovechan la información producida por los medios tradicionales, la reproducen y al final son los que están cobrando casi totalmente por la publicidad. Entonces se están desfinanciando los medios tradicionales. Ya no hay, o cuesta mucho encontrar periódicos por ejemplo, con medios con periodistas especializados en áreas específicas que puedan seguir una noticia, que tengan información de antes, que puedan comparar. Se está precarizando brutalmente el periodismo y mucha gente lo celebra como no, que es más ciudadano ahora, porque todos somos periodistas, o cualquier lecera por el estilo. Y eso no es así. Yo creo que la mediación es muy importante. Yo no celebro la destrucción de la verticalidad. De hecho, eso es como muy noventero. Esta idea de, oye, mira, al final todos somos como... que fuese discurso como el destape chileno. El profesor amigo, el papá amigo, etcétera, etcétera. Y esa destrucción de estructuras de autoridad y de deberes para con el otro, que estaban delimitados por roles, tiene mucho que ver con el abuso y también con la falta de confianza. Si en el fondo el rol es el que te obliga a tomarte en serio lo que estás haciendo. Ya en Plan Z me acuerdo que se reían de esta idea como de cuando en la Universidad Plaplac, que aparecía como interacción profesor-alumno y aparecía un profesor diciéndole a una estudiante, tómese una piscola, mijita. O sea, no, profe, si me hace mal. Como que esa idea de filo, que todos somos más o menos igual y la autoridad dan lo mismo, le ha hecho muchos años y creo que hoy día está destruyendo realmente el periodismo porque no entendemos el valor que tiene el periodismo bien hecho para mantener operando una sociedad democrática. Esa es mi imagen. Y bueno. Súper interesante, sí, muy interesante. Justo, de hecho, fíjate que ayer se descubrió, al tiro Osvaldo, ayer en otro webinar que teníamos, Carlos Correa hablaba sobre la dictadura de los consensos, que yo creo que el daño que provoca la dictadura de los consensos, que es lo que se ha ido instalando en redes sociales, a propósito de lo que planteaba Pablo. Osvaldo, sí. No, porque nos quedan ya pocos minutos, quería como ver las lecciones que nos pueden dejar aprendizaje, o sea, porque cada vez que hay una emergencia, o sea, un cataclismo en Chile, que somos tan propensos al asunto, que si hay un tsunami, un volcán, revisamos el tema de la gobernanza de la emergencia, porque es clave, digamos, cómo se comporta la ciudadanía, lo que decía Pablo, los deberes de cada quien, los roles de cada quien, y hacemos ensayos de por dónde nos vamos a evacuar, y qué hacen los niños, qué hace el profesor, y es todo un tema que tiene que ver con el modelamiento del comportamiento. Y frente a esta crisis sanitaria, que está dejando y va a dejar por mucho tiempo una huella enorme en vidas, en daño económico, etcétera, que evidentemente estamos con un problema de su gobernanza. Entonces, en estos meses que se nos viene, que va a haber mucha controversia, el tema constituyente, y vamos a estar todos hablando de qué diablos para adelante, digamos. Entonces, ¿cómo desde las comunicaciones justamente se puede contribuir a que nos podamos gobernar mejor, o sea, como ciudadanos, teniendo al centro el bien común, más allá de los legítimos posturas políticas de cada quien, pero teniendo al centro el bien común tenemos que de alguna manera, como se dice, bueno, hay un chiste que dice, bueno, alguien prende la luz ahí y dice, bueno, organicémonos. Ese es el tema, organicémonos. Podrás llamarle nuevo contrato social, nuevo pacto social, lo que tú quieras, pero en el fondo es, ya, ok, organicemos. Sí, Pati, ¿quieres tomar eso? A ver, sí, pero voy a partir un poquito desde más atrás de lo que decía Eduardo, de los periodistas que nos pauteamos por Twitter. Yo creo que esto es aún más grave. Nos pauteamos por Twitter y reporteamos a través de las redes sociales sin movernos del escritorio. Es decir, yo no puedo creer que los periodistas no salgan a la calle a reportear y lo veo permanentemente. Creo que eso es muy grave. No estoy contra las redes sociales ni las nuevas tecnologías, al revés, creo que son instrumentos fantásticos, pero todo depende de cómo los usemos.
El periodismo ciudadano al que hacía mención Pablo, creo que es una fuente más y muy enriquecedora para el periodismo, pero no es la fuente última, no puede ser la fuente última. En ese sentido creo que una de las lecciones para mí del momento que estamos viviendo es que los medios de comunicación formales y el periodismo como tal es tanto o más importante y relevante para la convivencia social que antes, o igual, digamos. Pero creo que cada vez más tenemos que poner mayor atención, por un lado, a los expertos, pero cuestionándolos, como decía Andrea, ¿ya? Es decir, ni la ciudadanía por sí misma tiene la última palabra, ni el experto por otra tampoco. Y creo que durante demasiados años en nuestro país vivimos con la dictadura del economista. Los economistas sabían y por lo tanto esto no se podía hacer en este momento porque estábamos muy bien y podíamos irnos hacia abajo, o estábamos muy mal y esto no se podía hacer porque estábamos muy mal. Entonces creo que para mí por lo menos conductas que me parecen indispensables mirando al futuro es la participación y la conversación entre todos. Creo que el experto tiene que escuchar al ciudadano y el ciudadano al experto, por ponerlo en dos extremos, digamos. Y ahí la mediación del periodismo es clave. Sí, y no solo escucharlo, yo también diría legitimar lo que es como el gran tema hoy día, la legitimación del otro. Eduardo, sí, como lo que plantea Osvaldo, ¿cómo salimos de esto? Yo creo que hay que tratar de resetearse, yo creo que hay que tratar de volver. Yo sé que esto va a sonar como buenista, pero después de lo que hemos vivido estoy convencido que hay que tratar de recuperar una manera un poquito menos crispada de comunicarnos. Nosotros los medios debiésemos también colaborar en eso, de bajar un poquito, de poner paños fríos, de calmarnos un poco. El doctor Artaza contaba efectivamente ya que Pablo hablaba de la cosa noventera, de esas campañas de salud pública. Había un clima en esa época que uno tiene una cierta nostalgia de calma. Yo no digo que haya que forzar los consensos, ni que tengamos que estar todos de acuerdo en todo. Yo lo que digo es tratar de recuperar una capacidad de conversar como lo estamos haciendo ahora, con puntos de vista distintos. Me parece que eso se ha perdido, eso es clave recuperarlo. Yo creo que el gran desafío que tenemos para los meses que vienen es poder enfrentar el itinerario muy importante que tenemos, enfrentarlo con la capacidad de conversar en calma. O sea, yo lo que miro hacia adelante con verdadero temor es que efectivamente la luz al final del túnel no sea luz, sino sea un incendio, ¿no? Que sea fuego en la mitad del túnel y no sea la salida. Creo que en eso todos los que tenemos alguna influencia, alguna participación en la vida, tenemos que, yo creo que setearnos para tratar de pensar en eso, en todo lo que sea violento, todo lo que sea insultante, todo lo que sea agresivo, tratar de nosotros ser agentes de calma, de tranquilidad para poder conversar las cosas bien, porque si el proceso que viene, por ejemplo, para la elaboración de una nueva constitución, va a ser a los gritos y a los golpes, esto va a terminar muy mal. Entonces, me parece que ahí todos nosotros, los que estamos acá, creo que tenemos pega que hacer. Perfecto. Andrea, lecciones que aprendimos y cómo vamos saliendo de esto. Sí, bueno, lo primero que respecto de la pandemia es que lo más importante es nuestro comportamiento. Eduardo habla de las mascarillas, de lavarse las manos, la distancia, qué sé yo. Mientras no haya vacuna, lo central es nuestro comportamiento.
Y aquí en adelante, entonces, en el fondo tenemos que buscar maneras de colaborar en tener un comportamiento que nos permita convivir con el virus y al mismo tiempo minimizar todos estos costos que no eran solo económicos, como decía hace un rato atrás, sino que muchos de ellos son sociales. Lo más importante probablemente son sociales de la pandemia. Así que creo que ahí lo más importante es que tenemos, desde el punto de vista de las comunicaciones, es comunicar respecto de lo que se espera de nosotros. Creo que esta comunicación que se ve mucho en los medios, que hablan de los porfiados. Los porfiados, quizás los porfiados son súper pocos, pero los porfiados son como la temática, entonces tiene esta cosa así como negativa respecto de un trabajo en común que tenemos que hacer, y que yo creo que ese es un tono incorrecto el que le estamos poniendo. Sabemos mucho de comportamiento, hay centros importantes en este país que estudian esas cosas y que estudian desastres naturales y estudian circunstancias como esta, en que pueden permitir a la autoridad aprender a cómo adelantarse. Si van a hacer el anuncio de la segunda caja, que se imaginen cómo va a responder la ciudadanía, en vez de multiplicar quizá el número de anuncios, hay que hacer uno nomás, en el minuto correcto, de la forma correcta, con todos los canales en el camino, aunque tenga menos rédito político, hacer más, al final igual enoja a la gente, así que para efectos prácticos puede que sea contraproducente. Y después, en términos de lo que estaban conversando más del diálogo, yo estoy bien optimista y positiva con respecto al proceso constituyente, que creo que se nos va a venir. Estoy bien confiada de que Chile es un país de gente abierta, dialogante. Nos pasa que dialogamos mucho entre nosotros mismos, entre la segregación, el elitismo, qué sé yo, así como Twitter también es una conversación entre iguales, y que esta es una posibilidad de abrir un diálogo mucho más grande, mucho más abierto, mucho más representativo. Necesitamos que las reglas faciliten efectivamente eso. Y al mismo tiempo también necesitamos de los medios, aprovechando aquí Facultad de Comunicaciones, que no sean los gritones los únicos que hablan. Los gritones como lo describió Eduardo. Hay tanta gente sensata pensando cuáles van a ser los bordes, cuáles son sus opiniones respecto, tanto las universidades están trabajando en eso, los centros de estudio, cuáles son las problemáticas, cuáles son los caminos que podría tomar esta constitución, pero no los vemos. Estamos escuchando el que cree que nos vamos a Chilezuela, o que Asamblea es igual a Venezuela, o lo que están diciendo que el país se desarma si gana el rechazo. Eso es lo que escuchamos en los medios. Y no estamos escuchando a ese gran conjunto de la ciudadanía que es súper sensato y que quiere un camino de diálogo, que no quiere violencia, que quiere que avancemos a un país mejor. Los invito a mirar la última encuesta de Espacio Público que se publicó esta semana con Ipsos. El ambiente optimista de la buena mayoría de la población es bien impresionante, que van a ir a votar igual, no importa la bandera, va a ir igual, yo quiero ir a votar igual. Y por supuesto hay que hacer todos los resguardos respectivos. Yo creo que los medios también pueden rescatar ese tono, que es mucho más representativo de la realidad nacional que los gritones, como dice muy bien Eduardo. Tarea para los medios, Pablo, una idea final de lo que hemos aprendido y lo que hemos aprendido. Veo que se puso a llover además allá. Sí, es normal. Este es el verano acá. Sí, yo creo que es muy importante la caridad, en el sentido de tratar de entender al otro, pero eso requiere humildad de nuestra propia parte. O sea, no podemos ser expertos en cada tema en 5 minutos mirando Wikipedia y un par de opiniones en Twitter. Hay que reconocer que hay jerarquía y que hay autoridades por motivos, digamos, razonables. Hay gente que estudia los temas, que les da una vuelta. Eso no significa creer cualquier cosa, pero tampoco pretender que uno se la sabe toda o es más inteligente, y cuando en realidad está parado en la punta del monte estúpido, o peor, digamos, que es cuando uno sabe tan poco de algo que cree que sabe mucho. Y hay otro tema que yo creo que se tocó, pero que puede parecer mínimo, pero para los medios a mí me parece muy importante, que es cuestionar realmente el rol de Twitter a nivel de la prensa nacional y cómo lo estamos usando. O sea, yo creo, y es mi opinión, que está bien no salirse de Twitter, puede ser útil porque de hecho es una herramienta de comunicación para procesar información muy interesante,
pero creo que no es un instrumento de comunicación en el sentido de poder establecer diálogos con otra persona. No es una plataforma de diálogo, creo que hay que renunciar a usarla así, y creo que los periodistas deberían dejar de convertir Twitter en la fuente de la noticia, en el origen de la noticia. Y esa es una decisión editorial, esa es una decisión que tienen que tomar los medios, es una decisión que tienen que apoyar los financistas de los medios, pero creo que es algo esencial hoy día para salvar el buen periodismo y para salvar los medios de comunicación y devolverles un rol importante en la configuración de la opinión pública. El mismo cuestionamiento haría al tema de a los políticos. La forma en que están usando los políticos Twitter también es muy nociva, y a mí me parece que debería cambiar la forma en que usamos esa red social. No es una plataforma de diálogo, y por lo tanto deberíamos renunciar a tratar de usarla de esa manera. Esa es mi opinión. Perfecto, gracias. Osvaldo, ¿quieres agregar algo al final para ir cerrando ya? El micrófono, está sin micrófono. Muy agradecido por las participaciones, por el espíritu, además yo estaba muy entretenido, agradecido de la riqueza y la diversidad de las opiniones. Esa es la gracia de estar haciendo universidad, y de que nosotros como universidad podamos estar aportando un grano de arena a este debate, a esta discusión. Por otro lado, de esta pandemia que ha sido tan desastroso en costos humanos, de vidas y costos sociales, nos está dejando cosas que tenemos que valorar, como es que cada vez se utilizan más estas plataformas para facilitar el diálogo, facilitar la comunidad. Es impresionante cómo uno puede encontrarse con muchas y muchos, con algo que hace unos meses no utilizaba. Y ahí la importancia de democratizar las tecnologías de la información, de tal manera de que no haya hogar en este país que no tenga posibilidad de acceder a estas conversaciones. Yo creo que cada vez van a ser más importantes abrir distintos canales en que las personas, aunque sea de manera virtual, en un espacio, en contexto de diálogo y de respeto, nos podamos poner en el lugar del otro. Pero ponerse en el lugar del otro, uno tiene que tener la experiencia de la escucha. Y allí los medios de comunicación, yo creo que van a tener que también reinventarse, de tal manera de hacer esta mediación dentro de las nuevas realidades que se nos abren. Y Chile necesita mediación, necesita reencontrarse, necesita mirar al futuro con una nueva cara. Y ahí ustedes son, los medios de comunicación, son todos parte importante. Así que, por mi lado, un abrazo enorme, y agradecer esta posibilidad de haber conversado con ustedes. Mauro. Sí, gracias. Sí, agradecer también, creo que hay una misión de los medios, y no solo de los medios, sino también de los economistas, de los antropólogos, de todo el mundo, porque hay una precarización del debate que es grave, que es relevante, porque nosotros ya vivimos una época de enfrentamiento entre que miradas distintas eran enemigos, y eso terminó muy mal. Y hoy día tenemos la tremenda oportunidad de abrir canales de diálogo, de cambiar la fórmula y aprender también de lo que nos pasó, para no replicar esa polarización en la sociedad tan brutal que hemos vivido cada vez que nos tenemos que enfrentar a ciertos dilemas. Y en ese sentido la universidad busca hacer un aporte al diálogo, al entendimiento, a la argumentación, y nada, qué mejor que un panel como el que tenemos en realidad de tremendos profesionales. Conozco a varios personalmente también, a Pablo no lo conocía, pero a los otros tres sí, y agradecidos por este tiempo que se han dado, porque yo creo que aporta a todos los que asisten. Hemos visto en el panel además la cantidad de gente que ha opinado, que ha sido mucha, o sea, es un tema que motiva, interesa. Así que, dicho esto, agradecidos por su tiempo, agradecidos por el espacio, gracias a todos por habernos regalado estos diálogos y estos argumentos que sin duda a nosotros nos sirven como universidad. Así que un abrazo y nos seguimos encontrando en un futuro cercano además. Así que muchas gracias, ¿va? Y a todos los asistentes también, gracias por habernos acompañado todo este tiempo. No se desconectó prácticamente nadie, lo que quiere decir que estuvo entretenido. Así que muy bien.
Muchas gracias y nos estamos encontrando. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Cuídense. Sí, Sí, cuidarse, mucho. cuidarse. Vale, nos vemos. Aplausos. Chao, chao. Muchas gracias.